Estimados alumnos, debido a las limitaciones de aforo derivadas de la actual situación, todos los exámenes de FP serán online. Los requisitos para su realización son tener una webcam o portátil con cámara incluida, documento de identificación oficial, tener altavoces o auriculares y un micrófono. En cualquier caso, si tenéis algún problema, os recomendamos contactar con vuestro tutor. En relación a los horarios de exámenes, serán los mismos con un pequeño reajuste. Consúltalos en el aula de tutoría, en la sección Calendarios y horarios. Para el proceso de realización de los exámenes hay que tener en cuenta que los exámenes se harán dentro de cada aula virtual de módulo, en una sección específica. Deberás acceder el día y hora indicados para realizar el examen. Esta sección tendrá todo lo necesario para hacer dicho examen. Así, solo se abrirá en el momento indicado en el calendario y consistirá en la realización de un cuestionario que tendrá las preguntas a realizar. Es muy importante que te conectes a las videoconferencias previas que explicarán todo lo relativo a cómo será el examen de cada módulo. Encontrarás la información para la videoconferencia dentro de la misma sección. La duración del examen será de entre 75 y 90 minutos. Lo puedes comprobar en el calendario de exámenes. Una vez finalizado el examen, si hay algún problema, serás el responsable de comunicar al profesor la incidencia en un tiempo máximo de 30 minutos adicionales. Durante el examen del módulo se ocultarán todos los materiales de la asignatura y solo quedará visible la sección de examen en línea. Además, se hará un seguimiento de la autoría y del fraude en estas pruebas, a través de la webcam y a través de los registros del aula virtual, que pueden conducir a la anulación de los resultados en caso de verificarse. Recibirás instrucciones específicas de los profesores de cada módulo, con descripciones de los detalles necesarios a tener en cuenta para la realización de cada prueba. Te recomendamos que entres en el aula de tutoría y de módulo de manera frecuente para estar pendiente de cualquier información referida a este proceso y que consultes cualquier duda con el tutor y los profesores. En resumen, el proceso será: primero, varias semanas antes del examen, conéctate a la videoconferencia explicativa del examen el día y hora especificado. Segundo, 30 minutos antes del examen, prepara el DNI, la webcam, micrófono y sistema de sonido y entra en la videoconferencia del aula virtual de la prueba. Tercero, comienza el examen según el horario establecido. Tienes que estar conectado a la videoconferencia en todo momento. Cuarto, durante el examen, puedes pedir las dudas por el chat de la videoconferencia. Por último, la prueba finaliza en el tiempo establecido de acuerdo con el horario marcado.